Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Somos nuestra memoria. Escribió Jorge Luis Borges: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Efectivamente, eso somos. Somos lo que recordamos y lo recordamos en fragmentos. Estamos en Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de Marta Cuevas y de Ángel Sánchez Gamboa. El tema de hoy general dice monumentos históricos, pero en realidad es monumentos escultóricos de Palenque. Vamos a hablar de un enorme libro, de una enorme obra, tal vez la más completa hasta hoy, sobre los monumentos escultóricos de Palenque. Déjenme decirles a nuestro auditorio que es un libro que tiene su singularidad. Sus autores son Marta Cuevas García, invitada, Arnoldo González Cruz, arqueólogo al que conocí precisamente en Palenque, y él estaba involucrado en el descubrimiento de la Reina Roja. Estamos hablando de hace un montón de años. Y de Lourdes Herbert, que es restauradora y amiga también de hace muchos años. Los tres, Marta Cuevas, Arnoldo González y Lourdes Herbert, son los coordinadores. Y participan Yuri Poliukovich, ucraniano, epigrafista. Ángel Adrián Sánchez Gamboa, que está con nosotros también, epigrafista, y Marta Cuevas. Las fotografías son de Jorge Pérez de Lara. Pero les decía yo que es un libro que tiene su singularidad. No está dividido en capítulos. Es un libro que lo abres y pareciera que entras a la geografía de Palenque. Te va llevando por los templos, te va llevando por los senderos, te va llevando por algunos de los monumentos, todos aquellos en los que tenga una escultura. Pero además tiene una fotografía de primerísimo nivel, tan detallada que vamos a entender el trabajo que hicieron los epigrafistas en cada uno de los finales de recorrido de este libro mapa de Palenque. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Déjenme, les voy a decir algo pues que a mí me llamó la atención cuando me invitó Aldo a este programa. Hace muchos años, cuando yo tomaba clases de la licenciatura en Historia, Mercedes de la Garza fue nuestra maestra de mayas. Veíamos Palenque con mucho detenimiento. Y en aquella época todavía vivía don Nacho Bernal, que era director del Museo de Antropología. Él había escrito un libro sobre historia de la arqueología en México. Y una de las cosas que más llamaban la atención era que Palenque resultaba ser un eje para los viajeros novohispanos y después mexicanos. La gente que venía a México. Desde finales del siglo XVIII lo dibujan. Están todos los autores y viajeros que ustedes ahora mencionarán, desde Catherwood, Waldeck, en fin. Pero llama la atención porque hay una suerte de traslado mental hacia cosas que conocemos. En aquella época se hablaba del Egipto mexicano.
Después la cruz de Palenque, las cruces y ligaban la posibilidad de que hubiese llegado algún evangelizador cristiano a estas tierras. O sea, lo que ha sugerido Palenque es una gran fantasía. Pero nadie nos había ofrecido un libro que sea un mapa explicando cada uno de los monumentos escultóricos en sus detalles, pero sobre todo en su escritura. ¿Cómo hicieron este libro? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cuánto tiempo tardaron en hacerlo? Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos. Y bueno, este libro es un producto de un proyecto que iniciamos en el año 2010. Entonces, el proyecto a cargo de Lina tiene el objetivo, porque continúa hasta la actualidad, de conocer todas las piezas que existen en Palenque, que se han recuperado a través de excavaciones o por recolecciones o por saqueos hasta la actualidad. Y en ese sentido, nosotros iniciamos en 2010, la directora en ese entonces del Museo de Sitio era la restauradora Gabriela Mazón, y ella y yo íbamos a las bodegas que no tenían luz, sacábamos los fragmentos de escultura y los íbamos armando en el taller de restauración de ese momento, los colocábamos en las mesas, y así ella podía tener la facilidad de en otro proceso de restaurar estas piezas. ¿Por qué la intervención de unir todos estos fragmentos? Para, en primer lugar, conservarlos, porque hay mucho más posibilidades de que se extravíen si no están unidos. Y por otro lado, pues porque se pueden registrar mejor, ¿no? O sea, las fotografías, los dibujos pueden ser más detallados. Desde un principio nos planteamos que nosotros íbamos a excavar las bodegas, a sacar todo de las bodegas, primero los procesos de restauración, luego los registros, luego la catalogación, y era para dar a conocer esta fuente de información al público general, o sea, especialistas o no especialistas en el tema, en los mayas, pero que era indispensable dar a conocer. Entonces, este es el primero de una serie de libros que tenemos que publicar con las otras colecciones, porque nos hemos hecho cargo de todos los materiales que existen en Palenque. Uh-huh. Entonces, nuestra idea es compilar, por un lado, estos materiales, pero documentarlos no solo con los datos de los hallazgos, de quién los recobró, en qué estado se encontraban, etcétera, etcétera, sino ofrecer un estudio actualizado de todas las colecciones. Entonces, para este reto que teníamos de la escultura, como la mayoría contienen jeroglíficos, pues necesitábamos que un epigrafista lo estudiara. Y después de salir de la Facultad de Filosofía y Letras, estudió también Historia. Llegó Ángel a nuestro proyecto a trabajar y se hizo cargo de toda esta colección. Bueno, además también tiene mucha capacidad porque también conoce mucho de iconografía también, y se ha hecho cargo también de participar en otras colecciones de estudio, ¿no? Entonces, invitamos estaba Ángel, y invitamos a Yuri Poliukovic, otro epigrafista que también se había dedicado con su tesis de doctorado a Palenque, y que entonces estaba como recién hecho especialista también en este acervo de Palenque, y entonces así se concibió la obra, ¿no? Uh-huh. Documentar, y luego investigar, ofrecer generar este conocimiento y difundirlo. Esos eran nuestras metas, y pues afortunadamente se cumplieron. Pero fíjate, Marta, si lo hubieran hecho para cualquier otra ciudad mesoamericana, no sale así. Si hubieras hecho a lo mejor la búsqueda en el depósito de piezas del sitio, en fin, el chiste de Palenque, Chiapas, para la gente que no sepa en dónde está en el sureste de México.
en las márgenes del río Usumacinta. El chiste de Palenque es que es una ciudad profusamente escrita. Es una ciudad que está cargada de signos, de escrituras, de gestos. Y entonces por eso te echas 15 años y puedes armar un equipo con 2 jóvenes epigrafistas y además iconógrafos, que a lo mejor si nos hubiéramos ido a Teotihuacán no salía así. Tomaron la ciudad maya mexicana, cuando menos, más importante en términos de escritura. ¿Cómo lo sientes, Ángel? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues Palenque fue una fuente de inspiración para el imaginario de la etapa tardía novohispana, de la época novohispana, ¿no? Una época en donde pues Carlos III, Carlos IV, ¿no? Estas autoridades de España con un gran interés en las antigüedades, ¿no? Pues por supuesto son los que inician este interés de una serie de expediciones desde Ciudad Real, que actualmente es San Cristóbal de las Casas, y pues empieza este gran viaje de exploradores, podríamos decirlo de esa manera, ¿no? A final del siglo XVIII, con pues la búsqueda de saber los orígenes de estos antiguos habitantes, ¿no? Seguían muchas de estas teorías, ¿no? Sobre el poblamiento de América, y pues por supuesto para las autoridades coloniales, sobre todo de Chiapas, pues era muy importante responder cómo surge esta gran ciudad, ¿no? En la selva, ¿no? En medio de la selva, ¿no? Y pues, por supuesto vienen los procesos de las revoluciones de independencia, ¿no? Iberoamericanas. Luego por supuesto viene otro tema que es fundamental, la anexión de Chiapas, ¿no? a la República, la recién formada República Mexicana, ¿no? Y bueno, es interesante porque cuando surge el Museo Nacional de México, 1825, si no me falla, ¿no? Tú seguramente conocerás mejor el dato. Es muy interesante que Palenque pues tiene toda la atracción, ¿no? del recién formado museo, y justamente la primera colección de artefactos o de objetos mayas es propiamente la de Palenque, con Guillermo Duper. Él realiza una serie de expediciones. La de 1807-1808, bueno, es la que nos interesa porque es cuando hace la visita a Palenque, y bueno, él se trae una serie de objetos arqueológicos, entre esos algunas piezas de Palenque que van a ingresar en el Museo Nacional de México. Y bueno, la primera mitad del siglo XIX pues se ve envuelta, por supuesto, del romanticismo y de este imaginario de lo exótico, ¿no? Que va, por supuesto, a atraer la mirada de pues, varios exploradores, entre ellos el extravagante conde Frederick Waldeck. Posteriormente, las visitas de John Lloyd Stephens y su dibujante Frederick Catherwood, que ahí pues va a ser muy importante porque pues ya proyectan a Palenque a una dimensión pues no vista antes, sí, ¿no? Porque Stephens, el libro de Stephens, Sí. se publica muchas veces entre el 49 y el 52. Sí, hay un Es montón un bestseller, de... Sí, justo antes de que vayan a Yucatán, la segunda parte, ¿no? de sus expediciones, pues justo hay una serie de reediciones, ¿no? Que se están haciendo en Estados Unidos y en Europa, y por supuesto eso va a alimentar y va a introducir, va a ser el preámbulo de una nueva etapa que tiene que ver también con la cuestión técnica del registro, ¿no? Porque pues, los primeros exploradores pues, son el dibujo, ¿no? El grafito, ¿no? Imprecisos, por supuesto, y se prestan a la subjetividad, ¿no? Del artista que lo realiza. Viene, por supuesto, la litografía, que pues, son fuentes también muy, muy bonitas que dan cuenta de la época, sobre todo, ¿no? Y ya pues justo en los inicios de la segunda mitad del 19, pues viene la introducción de la fotografía, que es, en el caso particular de Palenque, como comentabas, ¿no? Se ha escrito muchísimo, por supuesto, sobre Palenque, y se han tomado una importante, considerable cantidad de fotografías
epigrafías, ¿no? Y pues vienen a ser otro tipo de fuentes históricas, ¿no? Por supuesto que, sobre todo en nuestro caso particular de interés, daban cuenta del estado de conservación de muchos de los monumentos que nosotros describimos, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, no quiero llegar, por supuesto, hasta las últimas trabajos arqueológicos, solamente mencionar que pues Palenque es el ombligo del mundo maya en cuanto a los estudios, ¿no? O sea, desde un inicio, pues, el primer corpus visual del arte y de la escritura surge, por supuesto, de Palenque, ¿no? Ya trasladándonos a la segunda mitad del siglo XX, ya con el desciframiento de la escritura por parte de Yuri Norosov, pues Palenque también va a ser muy importante porque la primera lista de reyes que se realiza, de gobernantes, es en Palenque, justamente en los 70s. Y algo que es también muy particular de Palenque es que en sus textos la historia, las biografías de sus gobernantes, mito e historia, están de una manera muy peculiarmente entrelazadas. En general en todos los sitios mayas lo es, pero de manera intencionada, ¿no? Como parte del discurso político. Pacal está conviviendo con las deidades, sus hijos también, y eso es importante porque por lo tanto los tableros y los monumentos de Palenque también fueron la principal fuente para que también en los 70s y 80s comenzáramos a tener las primeras nociones sobre la complejidad de la religión y del panteón de dioses mayas, ¿no? Entonces, pues por supuesto que Palenque ocupa y seguirá ocupando un lugar central en cuanto a la construcción del conocimiento, ¿no? que tenemos sobre los mayas. Hablemos un poquito del libro. ¿Cuántos monumentos registran? Estamos hablando de un libro que tiene casi 600 páginas y que tiene centenares de fotografías y de detalles, pero insisto, es un libro mapa, vas caminando por el sitio. No vas a lo mejor si yo lo hubiera organizado, hubiera empezado por lo más antiguo y hubiera terminado con el abandono, no sé. No, acá estamos parados en el siglo XXI y lo que ves de Palenque en el siglo XXI y las rutas que te llevan a los edificios, a los monumentos, a las escrituras, eso es lo que tiene este libro y esa es su peculiaridad. ¿Cuántas esculturas, cuántos monumentos escultóricos hay, Marta? Se incluyen 202. Eso es tanto monumentos completos como otros relieves en fragmentos o un fragmento de ellos y otros unos monumentos semicompletos, digamos, pero hay también fragmentos. ¿Por qué incluir los fragmentos? Pues porque a futuro, por las experiencias que se han tenido, cuando tú dejas documentación de eso, puede ser que a futuro realicen otras excavaciones y puedan detectar que encontraron los otros fragmentos que unen con los que ahora se conocen. Entonces, por eso se incluyeron todos los que existen en la actualidad. Ahora, de estos es la primera vez que se publican unos bloques constructivos con jeroglíficos del clásico temprano. Antes de estos hallazgos que se reportan por primera vez en este libro, no se sabía por qué no existía escritura del clásico temprano. Todos los textos inician con Pacal y con los descendientes de Pacal. Y la información que teníamos de las épocas anteriores a Pacal era por los textos retrospectivos que ellos mismos dejaron, ¿no? Entonces, el hallazgo de estos bloques nos da a conocer que sí se tenía escritura. Seguramente hubo una intención deliberada de destruirlos, porque haz de cuenta, se conocen los templos actuales, pero por las exploraciones se sabe que hubo versiones anteriores, haz de cuenta, en los templos de las cruces, pero que fueron decapitados, demolidos completamente y construidos nuevas versiones de los templos superiores y parte de los basamentos. Entonces, en esta lógica es posible pensar que asimismo destruyeron para que
no se conocieran, no estuvieran a la vista estos textos. Incluso hay la sospecha de que la lápida de la Reina Roja, que está toda desbastada, pero no está pulida ni con cinabrio, como los cantos o la parte interna del sarcófago de ella, que está perfectamente pulida y con cinabrio, pues la tapa no, está desbastada. Entonces eso nos lleva a pensar que posiblemente tuvo un relieve que fue reutilizado, ya sea el sarcófago o la tapa o algo, y desbastaron para que no coincidiera con el entierro que ellos iban a depositar ahí. Es posible pensar todo eso. Los palencanos fueron muy, no solo en los relieves escultóricos, tanto en piedra como en estuco, unos artistas expertos extraordinarios, sino también grandes ingenieros y constructores. Entonces ellos emplearon técnicas constructivas que les permitían dejar los edificios con las bóvedas amplias para los espacios techados, en fin, todo lo que se conoce de las características arquitectónicas de Palenque, y el que hayan llegado muchos de estos edificios casi sin daños es precisamente gracias al gran conocimiento constructivo que tenían, pero también, igual que los relieves, igual que el estuco, a las características de la materia prima, quiere decir la roca caliza. Bueno, que llegaron, digamos, en buen estado en términos de la intemperización, porque los otros, tú mismo lo acabas de decir, fueron destruidos. Entonces sí existe la idea de que se destruyó para poder construir encima. ¿Se sabe qué es lo que se decía en estos que destruyeron? ¿Han podido los epigrafistas saber alguna de los textos? Bueno, en el caso de los bloques del Templo 20, de los que aludía Marta, es importante en ese sentido porque son cuatro bloques con restos de escritura, y hay dos fragmentos muy, muy importantes. Uno registra el nombre de Kan Hoi Chitam I, que gobernó en mediados del siglo VI, 550 más o menos. Y es importante porque es el único, es la segunda fuente, digámoslo, contemporánea al clásico temprano. Antes de estos ejemplares que publicamos aquí, había un cuenco de Travertino, que está en el Museo de Dumbarton Oaks, y ahí se representaba y se registraba el segundo gobernante de Palenque. Por mucho tiempo, durante décadas, fue la única fuente contemporánea, un texto contemporáneo al clásico temprano. Bueno, uno de estos ejemplos, fragmentos, tiene el nombre de Kan Hoi Chitam I, y otro que es muy importante es de manera parcial se conserva el nombre de un dios del maíz local de Palenque, ¿no? Según la mitología, la cosmogonía de Palenque, había un gobernante mitológico que fue entronizado alrededor del año 2300 y pico antes de nuestra era, y él es gobernante mitológico de Palenque, y él va a engendrar a los tres dioses patronos de Palenque. Entonces lo padre de estos fragmentos es que aparece el nombre de esta deidad del maíz en estos ejemplos. ¿Por qué? Porque antes nos poníamos a pensar los epigrafistas y los interesados en el tema, un poco de lo que comentaba Marta, ¿no? Hay una intencionalidad de borrar o reescribir o ocultar, velar un poco todo lo que era anteriormente a Pacal, ¿no? Entonces, pues posiblemente esta construcción sobre el panteón local de Palenque, pues la idea era, seguramente también Pacal de alguna manera articuló esta estrategia, ¿no? De alguna manera discursiva, pero no, realmente uno de estos fragmentos nos indica que desde una etapa, los primeros gobernantes ya estaba de alguna manera estructurado, de alguna manera el panteón, ¿no? Y fuera está el caso de la tapa del sarcófago, ¿no? De la Reina Roja que comentó Marta. Y un caso que es muy interesante, que también viene en el libro, es que es el único tablero de formato de mosaico en el sentido de que son grandes bloques que iban adheridos al edificio, ¿no?
un tablero de alrededor de los años 670 de la época de Pakal fue desmantelado y fue de alguna manera como reubicado en varios sectores de la ciudad, inclusive en el acueducto. Eso pasa desapercibido pues, para la mayoría de la gente, ¿no? Pero en uno de los muros del acueducto, uno de estos fragmentos fue reutilizado y empotrado, ¿no? Entonces son pocos ejemplos los que tenemos, pero sí se ve muy claramente la intencionalidad de alguna manera dispersarlos y reutilizarlos en otros sectores no propiamente ligados a la realeza, ¿no? Como el acueducto propiamente, bueno, algunos, 2 bloques de estos del Templo 20 aparecieron en el grupo 1 y 2, que ya es más de un carácter residencial de la nobleza. Pero fíjese, es importante esto. La gente común y corriente como yo pensaríamos que el personaje importante de Palenque es Pakal. Como si además Palenque se hubiese construido en un día o en una generación. Y no, en realidad es una ciudad que tiene varios siglos y que Pakal es uno de sus gobernantes, quizá el que dejó más registros y nosotros hemos considerado el más importante. Está el libro de Laura Filloy donde explica el por qué Pakal es importante, pero la Reina Roja es un descubrimiento reciente, ella ni siquiera aparecía, ahora ya aparece. Y luego dices tú una cosa, Marta, que es muy de los gente que vamos a Palenque y que no llevamos más que la guía de turistas. Vemos la ciudad en medio de la selva. Yo me pongo a pensar, cuando florecía Palenque, en realidad la selva estaba abajo y la ciudad estaba arriba, aislada. Se veía la ciudad, no estaba en medio de la selva, sino estaba alejada de la selva. La construyeron con una gran planificación urbana. Lo que acabas tú de decir, sus arquitectos son artistas. Sus arquitectos arman los edificios para poder poner lápidas con escrituras. No está el edificio y pusieron las lápidas. Está pensada coherentemente. Y una de las cosas que veo en el libro de ustedes es que si no hay un estilo, cuando menos podemos decir que si hay un artista. Las esculturas son muy parecidas entre sí. O sea, se ve la mano de un artista trabajando esto. ¿Cómo lo han interpretado ustedes? Bueno, hay un estilo, se le conoce coloquialmente como estilo palencano. Este estilo no es que fuera un solo artista el que lo haya desarrollado en una época y lo haya vivido décadas, ¿no? Sino que a partir de estándares que se crearon, o sea, tanto regionales, porque Palenque no inventó todos estos signos, ¿no? Okay. Pero aquí destaca el realismo, que es una de las características del arte palencano. Entonces los artistas se guiaron como con estos estándares y produjeron obras estupendas, ¿no? En diferentes épocas. En la última, el tablero de los 96 glifos, que tiene una caligrafía, los jeroglíficos extraordinarios, casi como si hubiera sido un texto escrito a mano, ¿no? ¿Verdad? O sea, las incisiones son así súper finas. Perfectas, sí. Perfectas. Entonces, eso se conservó hasta el final de la ciudad. Ahora, sí, digamos como que hay representaciones en los mismos jeroglíficos del clásico temprano que sí ves los cambios a nivel estilístico, ¿no? Uh-huh. En los jeroglíficos. Pero a nivel iconográfico, básicamente, tienes como una continuidad. Okay. Entonces, sí, efectivamente, no es un artista, sino son generaciones de artistas. Sí. Me voy a poner un poco de principios del siglo XIX con el epigrafista. El origen de la escritura. Y digo de principios del XIX porque hubo un momento en tiempos desde Humboldt hasta los ingleses de los años 30 y cuando se lleva
Messier Van, los códices. Lo que les interesa es entender el origen de la escritura. Claro. Me acabas de decir, Marta, que hay una evolución en la escritura. ¿Cómo era la escritura más antigua, luego la más reciente en Palenque? ¿Y qué dice? Platíquenos un poco qué dicen los palencanos, qué dicen de sí mismos. Sí, bueno, sí, partiendo del siglo XIX, de tu inquietud, es muy importante, claro, porque como abordaba en mi comentario anterior, Palenque es la primer fuente de ejemplos de escritura maya que se empieza a distribuir en Estados Unidos y en Europa. Hay un personaje muy interesante que hace falta todavía estudiar a profundidad. Se llamó Constantin Samuel Rafinesque. Él tenía un journal, un periódico en Atlanta, y él radicaba allá, pero es un personaje muy complejo porque algunos dicen que era turco, otros que era italiano, todo un personaje, ¿no? Lo importante es que este tipo, este erudito, fue el que comenzó a través de su periódico a dar a conocer ejemplares de escritura y compararlos con la escritura egipcia o otros sistemas de escritura de la época. Y bueno, comentabas de Humboldt y bueno, pues por supuesto Champollion, ¿no? La figura, el desciframiento de la escritura egipcia, entre otros sistemas de escritura, el lineal B también, micénico. Entonces, bueno, lo importante es que este cuate, Constantin Samuel Rafinesque, estaba en contacto con otros eruditos interesados en sistemas de escritura de todo el mundo, ¿no? Inclusive sin conocer el mecanismo, pues, o sea, ya se hablaban de un sistema de alguna manera similar al egipcio, ¿no? Que ahora se le llamamos sistema logográfico, silabográfico, la escritura maya. Además, algo muy importante que mencionaba es que los indígenas que viven en la región tienen que ser los descendientes. O sea, la lengua que ellos hablan tiene que estar emparentada con la lengua que estaba transcrita hace más de 1000 años, ¿no? Entonces, hace falta un poquito estudiar y meter en la discusión a nivel general de algo que se conoce como la gramatología o la teoría de la escritura, ¿no? Cómo el área maya y Palenque particularmente nutrieron de alguna manera las discusiones de la época. Después viene, digámoslo, una etapa un tanto difícil, ¿no? Porque pues, vienen figuras, León de Rosny, otros, sobre todo bibliotecarios de Europa, que se ven imposibilitados a entender fonéticamente la escritura, porque no se había descifrado. Y es por eso que se le da muchísimo peso al tema calendárico, ¿no? Y ya va a ser propiamente pues hasta Yuri Norosov, que descifra en 1952 la escritura maya, pero pues viene también un problema, ¿no? Un tema de Guerra Fría de alguna manera, ¿no? En donde dos investigadores, Eric Thompson, Sylvanus Morley, pues no aceptaban, ¿no? Que la escritura maya fuera fonética, ¿no? Y eso aletargó el proceso básicamente hasta los 90s, que es prácticamente de los 90s a la fecha que ya realmente estamos haciendo epigrafía ya en el sentido duro de la palabra, ¿no? Bueno, eso con respecto a la importancia de Palenque, ¿no? A nivel, digamos, lo gramatológico. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los textos de Palenque? Pues prácticamente el 98% de la escritura es de Pacal y de sus descendientes. Entonces, ahí hay un tema, por supuesto, de legitimación del poder y de esta rama en particular de la que procede Pacal, porque es importante, bueno, recordarles a la audiencia o darles a conocer que antes del reinado de Pacal, Palenque sufre dos grandes guerras de destrucción que son dirigidas por el único linaje maya que tuvo tintes de convertirse en un imperio y tuvo grandes ambiciones, que fue el linaje de la serpiente, de los señores de Canul, que primero estuvieron en Sibanché y luego migran a Calakmul. Entonces ellos pues, tuvieron en algún punto, antes del gobierno de Pacal, el interés en la región del Usumacinta. Inclusive logra, el linaje de Canul logra integrar a su esfera de poder a Piedras Negras, que es un sitio muy importante del Usumacinta, y otros señoríos de Tabasco como Pomoná, Santa Elena y Moral Reforma, ¿no? Entonces Pacal le toca realmente la revancha, por así decirlo,
¿no? Contra el linaje de la serpiente y todos los aliados que se sumaron a esa coalición. Entonces prácticamente Pakal va a dedicar una serie de campañas militares para de alguna manera frenar, por un lado frenar, ¿no? al linaje de la serpiente, y por otro cobrárselas a los de Tabasco, a los señoríos de Tabasco, ¿no? Entonces prácticamente es como una glorificación y conmemoración de Pakal y de sus descendientes. ¿Por qué? Porque sus descendientes van a estar viendo hacia atrás y van a estar remitiéndose a la figura de Pakal. Y es lo que vemos en el arte escultórico. Pakal, ya muerto, está participando activamente en las ceremonias de sus hijos. Y por último, el tema de lo que comentaba también, de cómo los dioses, los actos, los hechos de los dioses de Palenque están intrínsecamente relacionados con la parte histórica de los gobernantes. Qué bueno, eso pasa en muchas culturas y, sí. Y en Mesoamérica. Pero aquí yo me atrevería a decir de una manera más explícita. Por ejemplo, los tableros del grupo de las cruces que comisiona el hijo de Pakal, hay una regla, ¿no? En la escena aparecen dos personajes, está la cruz, el árbol de cruciforme, está la planta de maíz, y hay otros elementos, un escudo y unas lanzas, ¿no? En el templo del sol. Antes se pensaba que era Pakal y su hijo. Ahora no, ahora lo que sabemos es que es Kambalam, el hijo de Pakal, representado en dos momentos de su vida, cuando es gobernante y cuando es niño. Los mayas, para justificarse ante su comunidad, tenían que dejar muy claro que ellos atravesaron por ciertos rituales de infancia, de iniciación. Entonces lo que vemos, el personaje chiquito es Kambalam de 6 años, cuando atravesó un ritual de reclusión y una serie de ritos que él hizo. Y eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, las cabezas de estuco de Pakal, hay una joven, hay una chiquita y una más grande. ¿Por qué? Porque es esa intencionalidad de mostrar al gobernante en estas dos edades y etapas. Y ya lo último es que la regla es que en el lado izquierdo, los textos del lado izquierdo son mitológicos, todo es mitológico, y los textos del lado derecho son históricos. Entonces por eso yo, me atrevería a decir que un poquito más énfasis ponen en su estrategia discursiva los palencanos, ¿no? Hacia sus deidades locales. Pues bueno, se lo estás diciendo a uno que no sabe nada, y te diría al revés. Lo que me llama la atención es que pongan el énfasis en el lado histórico y no en el meterse con los mitos. Yo pensando, por ejemplo, en los códices mixtecos, en donde eso está totalmente imbricado. Pero el poner un discurso mitológico de un lado y otro histórico, eso sí es realmente sorprendente. Parecería moderno. Sí. Estamos llegando a la mitad del programa y quiero recordarle a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión es el de monumentos escultóricos de Palenque, y contamos con la presencia de Marta Cuevas, una de las autoras de este enorme y hermoso libro, y de Ángel Sánchez Gamboa, quien participó como autor también en este trabajo con la especialidad de epigrafía. Vamos a seguir entonces un poco con esto. Fíjate que acabas de decir algo que no me esperaba, que es el que de un lado hubiese un discurso mitológico, sí, por decirlo de alguna manera, pero que es un discurso que no es de historia contencial, sino de cosmogonía, y del otro lado los históricos. Y ese es un descubrimiento que ustedes hacen en los últimos años. Eso no estaba antes. Les voy a platicar algo. Digamos, por los años 70, se hablaban de cosas fantásticas de Palenque. Desde tonterías como que era un astronauta Pakal, hasta el gran enigma de la escritura maya. Mi papá, que era un aficionado a la lectura de la historia, siempre nos decía: el día que se descifre el lenguaje de los mayas, vamos a cambiar toda la historia. Bueno, a él ya no le tocó conocer ni la polémica de Thompson, Morley y Norosov, ni la aceptación de los trabajos de Norosov. Pero lo que sí le atinó
es de que iba a cambiar la idea de la historia. Y yo se los puedo decir, para mí el área maya es una civilización en sí misma. Cuando la metemos en el contexto mesoamericano, siempre digo, sí, pero los mayas son otro mundo. Ellos son otra cosa. En sí mismos son otra cosa. Y por eso quiero que nos platiquen un poco del trabajo de los arqueólogos actualmente para poder hacer comprensible Palenque y la zona de Palenque. Y después, si nos puedes hablar un poco de este cobro de cuentas con el resto de los señores. Pero yo conocí la finca Reforma en los años 70 y estaba totalmente saqueada. Entonces, ahí vamos a tener una falta. No sabemos qué dicen ellos de los palencanos, pero sí lo que ustedes están encontrando de Palenque hacia ellos. Sí. Platícanos primero tú, Marta. Bueno, pues se han realizado muchísimos hallazgos en los últimos años. Uno de ellos en el templo 21, Arnoldo González excavó ese templo y encontró, además de un trono monumental extraordinario, una de las lápidas labradas más exquisitas, precisamente que tiene la figura de Pacal al centro, junto a los nietos. Uno de ellos era el gobernante en turno y el otro era el descendiente a futuro que iba a suceder a su hermano. Entonces, en este templo encontró un muro añadido a la construcción original que estaba hecho entre piedras y tierra. Tenía también lajas de esculturas mutiladas, fragmentadas. Entonces, esto fue muy interesante porque también están incluidas esas lápidas aquí, por supuesto, porque eso fue una evidencia de una etapa ya posdinástica. Es decir, cuando ya la ciudad estaba abandonada, regresaron algunas personas, o esporádicamente, podemos pensar, porque no hay una evidencia de un poblamiento de algunos sectores como tal, pero se ve que llegaban esporádicamente y construyeron eso a manera de un refugio para poder sobrevivir, seguramente porque el edificio ya estaba caído. Curiosamente, años después de las excavaciones de Arnoldo, excavó otro grupo encabezado por Merle Green Robertson en el Templo 19. Y van encontrando otro descubrimiento de un trono monumental también extraordinario, con dos lápidas labradas, el trono, pero curiosamente había sido rota la tapa del trono. Hagan de cuenta que el trono era como mesas de piedra. Entonces estaba roto la tapa intencionalmente porque hay evidencias de que fue golpeada. Y en la parte exterior encontraron esta maravillosa escultura del Templo 19 que estaba en la entrada. Por la entrada había una pilastra donde estaba una escultura de piedra y una de estuco. La de piedra hicieron una palanca para quebrarla y poderla desprender y la colocaron enfrente del trono. Luego encontraron, el trono estaba roto. Para entrar y sacar los materiales que había dentro del trono, había una cista de piedra construida y seguramente estaban ahí unas vasijas que luego se encontraron fuera del trono fragmentadas. Esas vasijas, hay una que es cilíndrica, alta, con tapa, seguramente contenían las reliquias del gobernante, posiblemente el fundador del linaje. ¿Por qué decimos esto? Porque son edificios que están junto al Templo 20, donde fue descubierto un gobernante del Clásico Temprano, pero está todo el ajuar funerario excepto el esqueleto. Entonces, este hallazgo pues marca una interrogante, ¿no? Pero los mayas en general y las culturas mesoamericanas, no es extraño que hayan exhumado para reutilizar las reliquias en otro tipo de rituales, ¿no? Sí. Entonces, en este caso, en el Templo 19, seguramente
irrumpieron también en una etapa postdinástica personas que fueron a alterar el trono, lo rompieron, sacaron las reliquias, pero debieron de haber sido descendientes, porque no hay forma de explicarse uno por qué no destruyeron otros lugares, ¿sí? Entonces esto debió de haber sido descendientes, porque además dejaron unos braseros como son similares a unas tapas que se usan en otra región de Chiapas, en los altos orientales, como Tenampuente, Chincultique, etcétera, y esos braseros que no son típicos de Palenque, son alóctonos, o sea, son foráneos, los utilizaron para la ceremonia. Entonces, estos dos templos, el 19 que excavó Arnoldo, el equipo de Merle Green, y el 21 que excavó Arnoldo, tienen este tipo de tronos. Entonces, y los dos tienen este tipo de alteraciones postdinásticas, y seguramente que están asociados al contenido que había en los dos tronos. Y nosotros inferimos que posiblemente sean estas tapas de trono. Ahora, en la investigación que hicimos acerca del Templo 19, buscamos analogías etnográficas donde se sabe que este tipo de mobiliario, los bancos en las comunidades indígenas actuales y las mesas, poseen cualidades del dueño. Entonces, un niño no se puede sentar en la silla del abuelo porque su pelo se encanecería, ¿no? Entonces, hasta ponle letreros para no permitir. Entonces, en ese mobiliario, el especialista ritual, cuando le van a consultar sobre algún problema o una duda comercial, por ejemplo, él se concentra en el lugar, en su casa, normalmente, y toca en la mesa para obtener la consulta con los espíritus del mundo de la tierra, ¿no? O sea, los espíritus que están bajo la tierra. Y entonces ya obtiene las respuestas mismas que transfiere, que comunica a los consultores, a los consultantes. Entonces, una cosa similar, porque estos templos, el templo 19 en particular es el templo más largo que hay en Palenque, y solo tiene, a diferencia de los otros que tienen cresterías, solo tiene un solo acceso y los muros cerrados. Y tú tienes el acceso y el trono estaba hasta el otro extremo. Entonces se ve que era para resguardar, digamos, estos rituales que eran muy íntimos de parte del gobernante. Nosotros creemos que posiblemente el gobernante se comunicaba con los ancestros para consultar, para recibir consejos, etcétera, porque además el trono alrededor tiene una serie de orificios para colocar postes y poner cortinas. Entonces esto debió de haber sido una ceremonia donde se concentraba él y recibía de sus antepasados, digamos, respuesta a las preguntas que él tenía, ¿no? Esas respuestas le servían para guiar a su comunidad, seguramente, ¿no? Ya respaldadas por el consejo de los anteriores gobernantes, ¿no? Pero fíjate, necesito que nos expliques qué es un trono, porque primero estaríamos pensando con una idea occidental de trono, cuando en realidad es otro tipo de construcción. Probablemente es más parecido a un altar. ¿Qué es un trono? Descríbemelo, un trono. Los tronos conocidos están exclusivamente en el palacio. No son huecos, es una mesa con soportes. Todos están en el palacio. Hasta el descubrimiento de estos dos, seguramente es erróneo llamarles con el mismo nombre. Estos son sólidos, los del 19 y el 21 son sólidos, a diferencia de los del palacio que solo son con soportes. Sí. Estos otros no, pero les llamamos así por el hecho de que este mobiliario sirvió para que el gobernante se sentara, igual que los tronos que se conocen que están en los accesos, o sea, ya sea para la entronización o para alguna otra. Porque tu referente son las esculturas. Está el gobernante sentado en una pieza como esta. Exacto. Entonces por eso se les pone trono. Y la otra pregunta rara es,
los cilindros, famosos cilindros palencanos, ¿para qué servían? ¿Tienen escritura? No. La colección es inmensa porque son 150 incensarios efigie. Wow. Y que se han restaurado también dentro de este proyecto. Y estas piezas servían como objetos de culto. Haz de cuenta, si tú vas a una iglesia católica actual, tú tienes en el altar todas las imágenes a quienes veneras, ¿no? Entonces, estas imágenes, estos objetos servían como esas imágenes de culto, igual que en las iglesias, ¿no? Para dirigir la ceremonia hacia esos personajes. Están representados en la mayoría los dioses patronos de Palenque, y hay un grupo menos numeroso de también antepasados. Solo los rostros, o en el caso de los grupos habitacionales, son de cuerpo completo los antepasados. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que igual que, para hacer una comparación, igual siguiendo a las iglesias católicas actuales, haz de cuenta que tú hubieras encontrado enterrados, en vez de tener dentro de la iglesia estos incensarios efigie, los hubieras encontrado enterrados en el atrio. Uh-huh. Entonces, porque toda esta colección se encontró enterrada en los basamentos, es decir, en donde no eran usados, sino ya cuando concluían su ciclo de vida, eran enterrados como si fuera un ser vivo. Uh-huh. Entonces, pero no, definitivamente no tienen escritura, excepto los de piedra. Ahorita que explique Ángel. Uh-huh. Sí, los de barro, ¿no? Principalmente deidades y antepasados, como comentaba Marta. Pero hay otro grupo de objetos que vienen incluidos en el libro, que son los incensarios de piedra, y ahí pues se representan personajes antropomorfos, humanos, ¿no? Masculinos y femeninos. Y es interesante porque hasta la fecha no tenemos, por ejemplo, un incensario de piedra con el retrato de alguno de los gobernantes. Generalmente es de la familia real, o algún político o sacerdote de gran importancia. Entonces eran monumentos funerarios, esa era su función tal cual, en donde se representaba al ancestro fallecido y se le reconocían sus hazañas o sus rangos políticos en la inscripción, y además se registraba su muerte, alguna parte del proceso funerario y la dedicación del objeto como tal, ¿no? Entonces eran como formas de mediar con las élites, digamos, los subalternas. Uh-huh. No era una forma de reconocimiento del gobernante en turno y las altas jerarquías de la corte, como de un reconocimiento a otros personajes que también tenían un rol, por supuesto, muy, muy importante en la sociedad de Palenque y que fallecieron, ¿no? Uh-huh. Y en términos de las epigrafías y las cosas de epigrafía que vienen en el libro, platícanos brevemente, invítanos a leer esto. Sí, pues por supuesto, el libro fue pensado en cuanto a las descripciones de cada uno de los objetos y la información en cuanto al contenido de la escritura. Fue pensada para leerse de dos maneras, ¿no? O sea, una es pues solamente leer la introducción y las fichas descriptivas y nuestras interpretaciones, sin consultar las notas a pie de página, ni los apartados con los análisis epigráficos que vienen después de cada uno de los conjuntos. O sea, alguien que no esté empapado del área maya ni de epigrafía, yo sugiero que comience realizando una lectura general, ¿no? En este sentido. Y ya quien pues sí esté un poquito más familiarizado, pues puede seguir cada una de las notas a pie de página, que realmente las pusimos hasta el final y no a pie de página, en el sentido de que esta obra desde un inicio la proyectamos en términos como estéticos y de su producción. Realmente si poníamos notas a pie de página
pues la mitad de la cuartilla iban a ser referencias, ¿no? O comentarios, ¿no? Entonces, realmente hay estas dos formas de acercarse a la obra, ¿no? Fue pensada de alguna manera así, ¿no? Tanto para una lectura más fluida, no tan detenida, y ya quien quiera ir de manera puntual, nosotros ofrecemos la información necesaria, las coordenadas, tablas cronológicas que ayudan en cuanto a la temporalidad, ¿no? Entonces, tratamos de llegar a ese punto de alguna manera intermedio, ¿no? Especializado, sí, también, pero también esta otra lectura fluida, ¿no? Y la obra, bueno, se conforma por dos apartados, una profusa introducción, seguida ya propiamente del corpus y de los monumentos, ¿no? Y como comentabas, ¿no? El mapa, ¿no? Como le mencionas, pues de alguna manera sigue el recorrido. Por un lado el recorrido, ¿no? del Palacio, Templo de las Inscripciones, Grupo de las Cruces, es el recorrido natural que uno encuentra cuando visita el sitio, pero también se ajusta un poco en términos cronológicos del gobernante, ¿no? Por ejemplo, el Palacio, pues un edificio en donde Pakal y sus descendientes hicieron diferentes remodelaciones, pero principalmente es un edificio asociado a Pakal, como tal, es como su gran obra urbanística, además de, por supuesto, la funeraria, el mausoleo, ¿no? Por ejemplo, el Grupo de las Cruces, que es su hijo primogénito, pues es otro programa con otro discurso, ¿no? También desarrollado. Su nieto, Akal Moná, por ejemplo, la Acrópolis Sur, ¿no? Entonces, por un lado es el recorrido, este mapa, ¿no? Con el recorrido natural en el sitio, pero también sí, de alguna manera se relaciona con las cronologías de cada uno de los gobernantes. Es importante eso porque lo que no mencioné, no les pregunté es, bueno, quedamos aunque Palenque no se construyó en un solo día. ¿Cuántos siglos dura Palenque como una ciudad focal maya? Bueno, nosotros estimamos que alrededor de, bueno, no solo nosotros, sino otros investigadores estiman alrededor de 7 siglos, pero la ocupación más temprana está en los vestigios, aunque no relacionados con arquitectura, pero son del 100 después de nuestra era. Y los más tardíos estiman, bueno, aunque en escritura está la fecha de 799 como lo más tardío, pero nosotros creemos que la actividad constructiva pudo haber perdurado hasta el 850 después de Cristo. Okay. Entonces, de aquí el clásico temprano, Roberto López Bravo, un arqueólogo que hizo un proyecto del crecimiento urbano, detecta que hay 2 núcleos originales, dos asentamientos pequeños en el preclásico tardío y que luego se unifican. Y esa unificación posiblemente sea cuando se genera la primera dinastía gobernante. Entonces nosotros, Lourdes Coguó, que es una antropóloga física de Lina también, hizo el análisis de un entierro que encontró Alberto Ruz en 1954 en el Templo 18A. Uh-huh. Y resulta que este personaje, ella mandó hacer un fechamiento absoluto a un laboratorio y le dio el resultado de un rango de 200 a 420. Uh-huh. Entonces, este personaje enterrado ahí en una tumba real, porque tiene todas las características de una tumba real, es anterior al primer gobernante que refieren las inscripciones. Hay una característica patológica muy interesante de este personaje. Tuvo escoliosis idiopática. Esta deformación de la columna vertebral, actualmente si alguien la padece, tiene que ser operado en la adolescencia, uh-huh, porque si no, colapsan la caja torácica y muere, ¿no? Entonces, en aquella época, este personaje tenía ese padecimiento y por los mismos estudios de Lourdes Coguó, se sabe que él permanecía hincado la mayor parte del tiempo. Debe de haber sido un sufrimiento muy fuerte, por lo que se sabe en la actualidad de este tipo de padecimientos. La cosa es de que muere
en una estimación de alrededor de 25 años. Creemos que al morir, cambiaron a la familia gobernante. Esto no lo tiene escrito en algún texto, pero dejaron el entierro, no lo exhumaron, sino tal cual permaneció. Y luego ya el entierro del 20, que es el que continuaría después de ya el cadáver no está. Es el que seguramente enterraron en el trono del 19. Entonces creemos que el del 20, que es un entierro de las mismas características de la tumba, posiblemente fue la siguiente familia gobernante. Puede haber estos cambios por conquistas o cosas así, pero aquí es posible que haya sido más una determinación, digamos, pacífica de nombrar a otra familia, pues porque no sabían en aquella época si la enfermedad que padecía el gobernante podía ser hereditaria. Todas son suposiciones, sí, claro. No podemos confirmar nada. No sabemos qué pensaban de eso. Y ahí sale un tema muy, muy importante en cuanto a las inscripciones mayas como fuentes históricas y el trato que le tenemos que dar, ya que, como toda fuente, está condicionada a un personaje, a una época, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Como comentaba Marta, o sea, ahí sale un príncipe o un gobernante tratado como tal por el ajuar, ¿no? La tumba, tal, que no coincide con la información que Pakal y sus descendientes nos están diciendo hacia qué es lo que está ocurriendo atrás, ¿no? Entonces, ese es algo importante, ¿no? De que cuando hablamos de arqueología y cómo lo combinamos con epigrafía, la mayoría de las veces no coincide realmente, ¿no? Pero realmente ahí está el reto, ¿no? De cómo vamos a tratar estos documentos históricos. Ángel, si lees el periódico hoy, sí, y a veces no coincide con la realidad. Ese es un problema del ser humano. Lo que escribimos, claro, no siempre coincide con lo que está pasando. A veces queremos creerle, ¿no? Totalmente a lo que nos dice la inscripción, y en muchos casos nos están mintiendo. Ellos están construyendo, pues por supuesto, su imagen hacia la posteridad, ¿no? Sí, debo decirle a nuestro auditorio que me estoy aprovechando que Ángel es un hombre joven y yo un viejo, y entonces le digo, no es que no coincide porque yo ya tengo más años que tú. Claro. Pero efectivamente lo que estás diciendo sí es muy importante porque tiene que ver con el concepto que tienen de sí mismos y de su pasado. Sí. Miren, por desgracia se nos acaba el tiempo. Yo tenía todavía varias preguntas. Por ejemplo, algo que tú decías, con coincidir entre lo que está escrito y la lengua de la población actual de esa zona, es el chol, ¿verdad? Sí. Para saber cómo se pronunciaba. Sí. En fin. Y hay una relación, porque el chol y chontal, que está en Tabasco, son descendientes de la lengua que se hablaba en Palenque. Bueno, recuerden que como había un latín culto y un latín vulgar, algo similar ocurría acá en el periodo clásico. Había una lengua cortesana, y además, dependiendo de la región, en la península de Yucatán hablaban una variante ancestral del actual yucateco. En Palenque, Tabasco, hablaban una forma occidental del chol. En el Petén, por ejemplo, Belice, hablaban la forma oriental, que pues básicamente el Petén es el origen de los linajes mayas y por lo tanto es quien establece la lengua de prestigio, y es en la que se basa. Si uno se baja a Toniná, por ejemplo, hacia Ocosingo, se hablan en la actualidad celtal, y ya el conocimiento que tenemos de las inscripciones, vemos, por ejemplo, sin elementos lingüísticos o gramaticales o de léxico, que en donde vemos, pues hablaban celtal, o sea, hay lugares, regiones que por diferentes fenómenos hay mucha movilidad y se mueven, pero hay otras en donde se mantienen, como es la península de Yucatán, digamos, la región de Palenque y los altos de Chiapas, sí. Pero fíjate, estamos otra vez llegando a la idea que propongo de que en realidad los mayas son en sí mismos una civilización. Pienso, por ejemplo, los huastecos, que acaban siendo descendientes también. Todo un tema, ¿no? Sí. Ese. Y no olvidar que pues no estaban solos los mayas, ¿no? Porque
pues tienen la experiencia de sus vecinos mijezoquianos, los descendientes de los olmecas. Cada vez, por ejemplo, este sitio, ahorita hay muchas noticias, seguro han visto de Aguada Fénix, este sitio ahí en Tabasco, y pues es un sitio categorizado como maya, de alguna manera. Entonces, cada vez lo que estamos viendo es de que pues hubo una etapa en donde la época de esplendor de la venta, pues ya, o sea, ya hay sitios. Antes se hablaba de Ceibal, también muy, muy temprano, 1000 antes de nuestra era, pero ahora está saliendo este otro sitio que es Aguada Fénix, ¿no? Y es un poquito más anterior, ¿no? Entonces, pues antes siempre era como, bueno, los olmecas, ¿no? Estaban como influyendo los mayas, ¿no? Pero cada vez pues nos vamos viendo un poquito más hacia atrás, hacia el área maya, y vamos viendo realmente pues la complejidad de la dinámica. Y es interesante porque la escritura epi-olmeca y la más temprana maya comparten muchos signos gráficos. El repertorio de signos es compartido. Son lenguas totalmente diferentes, pero están utilizando el mismo repertorio de signos, ¿no? Y los mayas se nutren de alguna manera de ellos y están, por supuesto, conviviendo. Que ese es un tema, ver a los mayas con los vecinos, ¿no? Con sus vecinos, ¿no? Que ellos nunca nos dicen en la escritura cómo interactúan con los teotihuacanos, por ejemplo. O sea, no hay bueno, hay referencias a unos militares que llegan de Teotihuacán a Tikal y a la región, ¿no? Pero más allá, digamos, lo de ese evento muy importante y que cambió el rumbo de la historia del área maya, no sabemos mucho, ¿no? Cómo están interactuando con sus vecinos, ¿no? Y en el caso de los teotihuacanos realmente no hay interacción, porque yo no conozco una influencia maya en Teotihuacán, así como encuentras en Caminaljuyu, que sí es teotihuacano y maya. O sea, efectivamente llegaron unos guerreros y pegaron. Y algo que nos interesa mucho es la posición geográfica de Palenque, cercana a la costa del Golfo y a ciertas rutas comerciales, ¿no? Que ellos se pudieron haber beneficiado, ¿no? Y es un área que estamos explorando en nuestras investigaciones a través del estudio de varias colecciones, ¿no? Creemos que esa posición de Palenque, casi ya en límite occidental del mundo maya y cercano con Zoques y con la costa del Golfo, pues le ofreció ciertas ventajas a diferencia y eso se observa, ¿no? Sí, en el registro arqueológico y los materiales. ¿De Palenque? De Palenque, sí, por supuesto. Sí. Pues miren, nos alargamos un poquito, pero fue magnífico. Vamos a cerrar el programa. Realmente qué buen programa. Se quedaron 100,000 preguntas que no vamos a poder contestar ni con 5 programas. En cambio, sí podemos invitarlos a que consigan este libro, Monumentos Escultóricos de Palenque, con el sello editorial del INA, que ganó un premio reciente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial. Magníficamente hecho, papel, un libro que pesa 1 kilo. O 3. Un libro que pesa 3 kilos, pero bueno, es que para donde lo abran, ven las imágenes, la manera como fue preparado, todo está muy, muy cuidadoso, muy cuidadoso. Las fotografías de las inscripciones, seguramente un epigrafista con estas fotografías podría leernos cosas. Va a ser un libro muy, muy útil, muy, muy útil para los que estudian no solo el área maya, sino los que vayan a estudiar la civilización maya. Pues no me queda más que darles las gracias, invitar a nuestro auditorio que compren este libro, Monumentos Escultóricos de Palenque, de Marta Cuevas y algunos otros autores, entre ellas la famosa Luluja, Sí. Y Ángel Sánchez Gamboa, epigrafista. Ellos estuvieron aquí en este programa y les agradezco su tiempo para platicar con nosotros sobre este tema que es como abrir una caja. Te asomas y es un tesoro inmenso en un lugar
en realidad que es pues la esquina del mundo. Sí. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Marta Cuevas y Ángel Sánchez Gamboa. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia a la cabeza y la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la realización, Evanualdo Morales. En la grabación y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.